a grabar. Dice Adrianita Medrano, hola Adrianita, muy buenas. Que en Venezuela no hay oposición, ¿cierto? Pues en México tampoco. Y en todos los países que ya secuestró la izquierda soft, la izquierda suave, o el comunismo blando, como lo llama Tortolero, realmente no es una oposición, ¿sí? Así que, bueno, eso es un hecho terrible que hay que comparar, hay que confrontar con la época a la cual estamos estudiando, que es la Guerra Cristera, donde sí hubo una poderosísima oposición. Y justamente nuestro tema de hoy va a versar sobre qué clase de líderes necesitamos, qué perfil de líderes cristianos, católicos necesitamos para poder enfrentar a un enemigo cada día más poderoso, más cínico, más decidido a exterminar nuestra fe. Contesto un comentario de Germán Carpio que dice que en Hermosillo el senador por Baja California estaba a favor de la vida. Pues sí, pero yo tampoco lo escuché haciendo escándalo a favor de la vida. A lo mejor en su zona lo proclamó, pero necesitamos líderes a escala global y a escala nacional, y es ahí donde brillan por su ausencia. Nos dice Guadalupe, hola Lupita, yo sí me había inscrito al canal y que viva Cristo Rey, y ya recé un yo pecador en reparación. No, bueno, qué gusto me da. Felicidades, Lupita. Y tú preguntas, no sé si si tú preguntas, ya no entendí lo del padre Daniel. Bueno, a reserva de darles una explicación muchísimo más amplia de qué fue lo que hizo el padre Daniel con mi empresa, con mi persona, con mis alumnos, aunque ahorita todavía no lo sepan, el padre Daniel es un operador político de Frena. Así. Operador político de Frena. No se sabe en qué diócesis esté, no lo conocen en ninguna parte del Valle de México como sacerdote. Puede ser un sacerdote falso, puede ser un sacerdote verdadero infiltrado, pero lo que sí tenemos en Viva Cristo Rey, en el auténtico, un conocimiento completo, es que es un operador político de Frena. Ya está más que evidenciado, conocido, y lo vamos a estar denunciando, pues porque no se vale. O sea, un sacerdote no tiene nada que hacer, no tiene por qué ser un operador político de un grupo falsamente opositor. Que como lo dijo Gilberto, en Frena no podemos ser antiaborto porque hay muchos que no piensan así. Entonces, como somos incluyentes y como respetamos la libertad, pues aquí caben masones, agnósticos, ateos, homosexuales practicantes, ideología de género, cabe todo mundo. Y eso es un error doctrinal catastrófico, porque es así como el enemigo puede actuar al interior de nuestras filas. Claro. ¿Sí? Ya les platicaré hasta dónde llega el daño que nos causaron. Lo estamos reparando. Yo en lo personal, aparte de haberme echado 30 horas de trabajo intelectual para preparar mi ponencia de ayer, porque como decía ese orador, si voy a hablar tan poquito, pues sí necesito mucho tiempo para prepararme, ¿no? Y espero que se haya notado que estuve bien documentado. Creo que sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Bien. Bien, pues entonces, a reserva de que yo los mantenga poco a poco informados de lo que está sucediendo al interior de mis filas, pues que ya las depuramos. O sea, ya depurar quiere decir sacar, quitar, echar fuera a los que nos estaban haciendo daño con piel de oveja, cuando en realidad son lobos feroces, ¿no? Ya les platicaré de eso la semana que entra, cuando acabe de escribir el documento
mediante el cual me voy a comunicar con todos los que me debo comunicar. El tema que ya estaba diseñado para hoy, curiosamente, o sea, desde que empecé la sección de la Guerra Cristera, tenía pensado dedicar el día de hoy a comenzar el análisis de un tema que se sigue de lo que hemos estado viendo. Bueno, este movimiento de la Guerra Cristera, la cristiada dicha un poco más sintéticamente, ¿quiénes la promovieron? ¿Quiénes la dirigieron? ¿Quiénes fueron los ideólogos? ¿Quiénes fueron los artífices? Y bueno, pues vamos a analizar la vida de al menos de 3 personas. La primera es la de Anacleto González Flores, mártir cristero, ideólogo de la contrarrevolución cristera, un personaje extraordinariamente beato, un personaje de una congruencia ideológica y de vida verdaderamente maravillosa, encomiable y admirable, y un gran líder. La segunda figura que vamos a analizar en este ciclo de ¿y quiénes dirigieron la Guerra Cristera? Bueno, pues vamos a ver la semblanza del general Gorostieta. No tenía pensado hasta hace 8 días, digamos que el viernes de la semana pasada, antes de que me estallara la bomba el sábado, con las noticias que me mandó Mario sobre el operador político Daniel González y otras muchas cosas que yo ignoraba, pensaba analizar las figuras de, por ejemplo, Luis Navarro Origel, que fue un jefe cristero extremadamente brillante y poderoso, pero cuando Lozano tiene, no sé cómo se le botó la canica, así literal, se le falló toda la tornillería de la inteligencia, se atreve a decir, es que yo soy el nuevo Gorostieta. Bueno, es como si un chamaco de 5 años que está empezando a aprender a pegarle al balón, dice, yo soy el nuevo Pelé, yo soy el nuevo Messi o el nuevo Hugo Sánchez. De ese tamaño de ridículo, resulta que Lozano se autonombre el nuevo Gorostieta. Espero que hayan oído su declaración en uno de los videos que subimos. Y si no, pues los que no lo hayan visto, se los vuelvo a mandar. Sobre todo ese fragmento en el que él se declara el nuevo Gorostieta, de los verdaderos cristeros, ¿no? Bueno, entonces por esa razón decidí analizar la vida de los 3 líderes más brillantes que tuvo la cristiada. No me estoy saliendo del tema, está dentro de todo lo que hemos venido viendo en las últimas 3 sesiones. El primero que vamos a ver hoy es Anacleto González Flores, el segundo el general Enrique Gorostieta, asesinado por la espalda vilmente y cuyo proceso de beatificación espero que siga adelante. Y el tercero es una grata sorpresa tanto para mí como para ustedes, y fue don Adalberto Abascal y del Río, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, que fue el jefe cristero, pero del ala civil, y que fue un jefe cristero como soterrado, como astuto, como velado, como que nunca dio la cara, como que actuó siempre aventando la piedra y escondiendo la mano e infiltrándose, de tal manera que gracias a él, un chamaco de 9 años, yo conocí de viva voz de él lo que ya muchos conocen de ustedes en sesiones muy anteriores, que se llamó el Pacto de los Generales. Y que en el momento que analicemos cómo fue mi abuelo, qué hizo en la Guerra Cristera, etcétera, posiblemente vale la pena repetir, aunque sea brevemente, este asunto del Pacto de los Generales para que se entienda, desde luego, el México de hoy. No se puede entender el México de hoy sin lo que mi abuelo descubrió al infiltrarse en una tenida masónica entre el 28 y el 30 de noviembre de 1928. Bien, entonces,
vamos a ver hoy, como se los decía hace un momento, la figura del líder. Primero vamos a ver quién es verdaderamente un líder. Y sobre todo, un líder en nuestro ámbito. Un líder con el sello de una catolicidad, de una congruencia a prueba de bombas, dispuesto a dar la vida por sus ideales. Su vida, sus bienes, su seguridad y hasta la de los suyos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar por la definición de quién es un líder y vamos a analizar sus cualidades para que a la hora que veamos las tres biografías, esto no quiere decir que vaya a ser una sesión por cada uno de ellos, sino que nos vamos a ir con profundidad y con calidad más que con prisa, porque esto nos puede realmente enardecer, nos puede realmente, aunque ellos tres ya estén muertos y gozando de la gloria del Señor, nos pueden realmente de alguna manera dirigir en esta tercera guerra cristera. Yo no me siento ningún Gorostieta, yo soy Juan Bosco Abascal Carranza y cada quien fue en su momento o es en su momento el que tiene que ser coherente con las cualidades heredadas, con las cualidades aprendidas en el seno familiar y con las propias convicciones. Ya si me toca ser un líder, Dios dirá, pero por el momento, pues sí, soy un intelectual que procura influir en docenas o centenares más bien, miles probablemente de personas, pero ya Dios dirá si Él me quiere para algo más de encabezar, aunque ya estoy viejo, un movimiento que verdaderamente sea de oposición. Entonces, ¿quién es un líder? La traducción de la palabra líder literalmente es el que va a la cabeza. Del inglés to lead, ¿sí? Conducir, dirigir, to lead. De ahí viene el sustantivo líder. Pero curiosamente en otros idiomas, como el italiano, el ruso, el alemán, aunque suenan distinto las palabras, también dicen lo mismo. Por ejemplo, en italiano es il duce. Il duce, pues fue Benito Mussolini, ¿no? Pero ¿por qué le decían il duce? Ah, porque es el que conduce, el que conduce, el conductor. ¿Cómo se dice en alemán? Kaiser, ¿sí? O Führer. De las dos maneras es, no, de las dos maneras es correcto. Ya sea Führer, ya sea Kaiser. Y de hecho en Alemania ha habido personas que han sido nombradas como el Kaiser. Y solo uno se autonombró el Führer, porque se autoconcedió más poder directriz que cualquier otro anterior gobernante de su patria. Y en ruso, pues es el, ¿cómo se dice? Se me escapa en esos momentos. A ver, ayúdenme, por favor. ¿Cómo se dice en ruso? El zar, ¿sí? Ya, el zar. El que conduce es el zar, el duce, el Führer, el líder. Vamos a quedarnos por el momento con la palabra en su significado semántico. El líder es el que conduce, el que guía, el que inspira. Pero hay una diferencia muy, muy importante si lo analizamos desde un punto de vista ya no semántico, sino desde un punto de vista de liderazgo efectivo. ¿Qué tiene que hacer verdaderamente un líder o cómo tiene que ser él para ser efectivo? Para realmente lograr conducir a un grupito, a una familia, a un equipo de fútbol o de lo que gusten, a una empresa grande, pequeña, mediana o enorme, y desde luego a un movimiento como el nuestro, Viva Cristo Rey, el auténtico, o a toda una nación en su momento, si es que Dios nos lo permite o nos lo demanda. Bueno, pues hay tres formas de hacerlo. Dos de ellas son ineficientes e ineficaces. Y solo una de ellas es efectiva, eficiente, eficaz, oportuna y finalmente puede conducir
al grupo de personas, pequeñísimo o enorme, que conduce el líder al éxito y a la victoria. La primera posibilidad es la de líder autocrático, la de líder autócrata, como lo es Gilberto Lozano, por ejemplo, que solo su palabra cuenta, o como lo es Tortolero, o estás con nosotros o estás contra nosotros, emulando a Cristo, ¿no? Como si lo merecieran. El líder autócrata es entonces, y además exige, como lo hace Tortolero con su grupo, tienes que estar con nosotros y observar disciplina ciega, y tienes que hacer un juramento que vamos a filmar, que lo vamos a firmar y lo vamos a conservar en nuestros archivos para exigirte obediencia. Ese es el autócrata, el que hace que otros hagan. El que hace que otros hagan. Y a veces tiene éxito, pero tiene un éxito material nada más. Y además tiene un éxito efímero, un éxito que dura poco. Tenemos el otro estilo de liderazgo que es ineficaz, ineficiente, pero que a veces por sus trampas logra tener cierto éxito momentáneo. Es el que vamos a llamar el líder manipulador. El bulto de Palacio es de una genialidad fuera de lo común para hacer que los otros hagan lo que él quiere. Fíjense, no es un autócrata, es un manipulador, es un mentiroso, es un tramposo. Y logra hacer que la gente lo siga con trampas. Por ejemplo, ahorita trae el discurso de malditos gringos, yo voy a luchar por la soberanía nacional, voy a defender nuestro petróleo, nuestra electricidad y voy a impedir que los gringos se salgan con la suya. Eso es más o menos lo que ha estado diciendo en las últimas mañaneras durante aproximadamente 15 días. Desde que se enteró de que ahí vienen los gringos y puso, ay, qué miedo tengo, aquí los espero, y puso la canción de Chico Che en una mañanera, ¿no? Haciendo un ridículo internacional verdaderamente escandaloso. Pero bueno, ¿por qué él tiene todavía un 60 y tantos % de aprobación? Porque sabe cómo hablarles a las masas para que las masas sigan simpatizando con él a pesar de su chochez, de su ignorancia, de su perversidad, de su malevolencia, de sus enfermedades mentales, de sus locuras, porque sabe cómo dirigirse a la masa ignorante para mentirles y lograr su adhesión. Eso lo hace el líder. Logra la adhesión de las masas que votan por él, que lo sostienen, que sostienen a la gran mayoría de gobernadores morenistas de la 4T, pero a base de ¿qué? De manipulaciones, de mentiras, de hablar no para los intelectuales, no para los periodistas, no para los universitarios, no para los católicos coherentes. ¿Para quién habla? Para el pueblo llano, el pueblo raso, para la plebe, para la chusma, dicho en un lenguaje un tanto, digámoslo así, no ofensivo, pero sí descriptivo, y logra entonces engatusarlos para llevarlos a lo que él quiere, a tener votos, particularmente en vista de las elecciones del año que entra en el estado de la República de mayor número de votantes y de mayor importancia política, el Estado de México. Entonces, ¿cuál es el verdadero líder? No es el autócrata que hace que el otro haga lo que él quiere, lo que él ordena, perdón, no lo que él quiere, lo que él ordena. Lo impone, lo exige, castiga, expulsa, odia, denosta, insulta al que no obedece. Y el manipulador, el que hace trampa, el que miente, el que es encantador, simpático, divertido, chistoso y que tiene embobada a la chusma.
el manipulador. Ninguno de esos dos puede ser un líder católico. Vamos, ni cristiano. Tiene que ser un líder que sea capaz de hacer que el seguidor quiera. Que el seguidor quiera. No que el seguidor haga. No que el seguidor obedezca. No que el seguidor se sienta y haga lo que el líder quiere al estar manipulado. No. Sino que el seguidor quiera el bien. Ese es el verdadero líder. Aquel que conduce a la gente para que la gente quiera lograr el bien común desde el punto de vista del líder y desde el punto de vista de una ética objetiva. De una moral, no, de una ética. Porque morales hay muchas. Podemos decir que tantas morales hay cuantos individuos pueblan la tierra. 8,000 millones. Que es la manera particular mediante cada quien concibe la ley ética, que es una, única, ¿sí? Y que es una de las cosas que más nos enfurece, y lo vimos en la sesión de ayer. Nadie más radical que el católico. Nadie más radical que Cristo. Él sí, con toda autoridad, por ser hijo de Dios, lo dijo. El que no recoge conmigo desparrama. Y como en el evangelio de hoy o de ayer, no, en el evangelio que yo cité en la entrevista de ayer, no basta con gritar, Señor, Señor, ese no entrará al reino de los cielos. Si se la pasa gritando que viva Cristo Rey, no entrará al reino de los cielos. Oye, Señor, pero es que nosotros expulsamos demonios en tu nombre, hicimos obras de caridad, levantamos hospitales, construimos un estado de justicia. No, no, a ustedes no los conozco, porque no obedecieron mi palabra, que es palabra de Dios, porque no pelearon contra la ideología de género de manera explícita, porque no proclamaron el evangelio, porque no proclamaron la verdad. Entonces, si a alguien podemos acusar de radical, pues es a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, yo dije en mis primeros minutos de intervención, no basta con decir viva Cristo Rey, hay que continuar lo que dice la estrofa del himno. ¿Y cuál es la estrofa que sigue? Que impere doquiera triunfante su ley. Sí, que viva Cristo Rey, y que impere doquiera, es en todos lados, triunfante su ley. Y para eso yo hago que los otros quieran seguir la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente es la ley del amor. Es la ley de la paz, la ley de la verdadera libertad. Definimos libertad en ética como la decisión libre, inteligente y responsable de una persona que quiere seguir la palabra de Cristo. Aquel que la desobedece, sobre todo consciente o intencionalmente, está ejerciendo el libre albedrío físico, pero no está actuando conforme a la libertad bien entendida, que se define como hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es la verdadera definición de libertad para el católico. Entonces, en resumen, los líderes que vamos a analizar, Anacleto, Gorostieta y mi abuelo, pertenecen los tres al liderazgo central, al que vamos a llamar liderazgo transformador, que consiste en hacer que el otro quiera voluntariamente seguir al líder en pos de ese imperio de la ley de Cristo. Y para esto tiene que tener ciertas cualidades. Vamos a ver cuáles fueron las cualidades que más resaltan en el caso de Anacleto González Flores. Yo no conocí, obviamente, no nací en su época, a don Anacleto, pero hay libros extraordinariamente bien escritos, muchos libros
sobre su vida y su obra. Se conservan enteros discursos de él. Se conservan muchísimos documentos que lo han hecho beato, el beato Anacleto González Flores, ya decretado por la Iglesia Católica como tal. ¿Y qué cualidades tuvo? Me parece extremadamente importante el hablar de este tema para que no se dejen engañar de falsos líderes, para que pasen por el tamiz, por la coladera, por el cernidor de lo que voy a explicar y piensen, este tipo, esta persona, este sujeto, este orador, este político, este gobernador, es realmente un líder que me va a ayudar a descubrir la verdad más trascendental, la verdad más importante, aquella que me va a llevar a la vida eterna. Porque algo que se me pasó decir anoche, ¿de qué serviría conquistar el mundo entero si pierdo mi alma? ¿De qué les sirve a ellos conservar el poder si para conservar el poder tienen que pactar con los masones, tienen que hacerse masones, cuya labor principal es la intención de destruir a la iglesia? ¿De qué les sirve aliarse con los movimientos de ideología de género? ¿De qué les sirve vestirse con piel de oveja siendo lobos feroces para conservar el poder si al final de su vida perderán su alma? Eso es lo que no se les puede decir porque se enfurecen e inmediatamente recurren al insulto, a la denostación, a la difamación, a la burla. ¿Qué fue lo que más trabajo me costó a mí perdonar ayer? Pues acordarme de la burla que hace Lozano de mi enfermedad que yo contraje en enero, febrero del 2020. Ya son más de 2 años y medio en el que el Señor me ha querido tener atado a varias enfermedades físicas que no me permiten trabajar como yo estaba acostumbrado a trabajar antes de ellas. Trabajar 5 horas por día es realmente una hazaña cuando me va bien. Sin embargo, esta semana pues sí tuve que trabajar como 12 para poder hacer frente al ataque del cual fuimos víctimas y del cual apenas ayer empezamos a defendernos. Así que, ¿qué cualidades vamos a observar en aquellos verdaderos líderes que nos pueden conducir, to lead, guiar, ¿sí?, hacia la conquista de nuestro último fin? Porque el verdadero líder, bueno, puede conducir un equipo de fútbol o puede conducir una empresa o una fábrica, pero si es verdadero líder, nunca perderá de vista el bien supremo superior. Porque si no, como lo dijo Mario ayer brillantemente, y también lo dijo Jaime, también lo dije yo, aunque pues ya ellos ya lo habían dicho, la unidad que busca el líder entre sus seguidores, ojo, solamente puede darse en torno a la verdad. Y la verdad no es algo. La verdad es alguien y que pende de una cruz. Y después de estar ahí, fue sepultado, resucitó, y si no resucitó, vana es mi fe. Si no proclama esto, no es un líder, es un dirigente, es un manipulador, es un autócrata, es un engañabobos. Porque finalmente, ¿hasta dónde nos quiere llevar el líder, el verdadero? Hasta la conquista del bien absoluto. Para lograr esto, el verdadero líder tiene que ser primero, a lo mejor no las voy a decir en orden de importancia, sino conforme se me vayan ocurriendo. Son varias cualidades, varias virtudes, algunos autores lo llaman fortalezas, yo lo llamo virtudes, otros los llaman habilidades, pero en realidad no son habilidades, aunque sí se puede llamar fortalezas. Yo prefiero, fiel a mi lenguaje de hace más de 60 años, aprendido en las
Pues en las mieles del hogar, prefiero llamarle virtudes. La primer gran virtud que se observó en Anacleto, específicamente en él, era esta. Fue un individuo muy profundamente y disciplinadamente observador. Observador. ¿Sí? O sea, las orejas para escuchar, no para oír, para escuchar. Los ojos para mirar con observación, no nada más para ver, sino para mirar con atención. Los sentidos corporales para percibir, y todo esto hacía de Anacleto un extraordinario observador. El líder, por medio de esta cualidad especial, reconoce y considera más las necesidades de sus allegados, de sus seguidores, que la de aquellos que dispensan sus propias necesidades. Fíjense qué concepto tan bello. ¿Qué es lo que observa el verdadero líder, Anacleto? Observa más las necesidades de sus seguidores que las suyas propias. Al revés, justamente, de lo que hacen Tortolero, el Peje y Lozano, que primero buscan la satisfacción de sus necesidades y nunca, o casi nunca, las de sus allegados o seguidores. Esta capacidad de observación se complementa cuando los agremiados, cuando los seguidores reconocen en su jefe al guía de sus intereses más profundos y más valiosos y le prestan su acatamiento de forma voluntaria. Nada de que estás conmigo y te tienes que disciplinar y tienes que hacer un juramento y me tienes que obedecer. Eso hacen las sectas. Y que viva Cristo Rey, funciona como una secta. Y es muy importante que a todos nos quede claro. Es una actitud y un comportamiento sectario. ¿Por qué? ¿Qué significa secta? Secta significa segmento. ¿Sí? Es como la palabra abreviada de segmento. Eso es una secta. Y no está conducida por un líder transformador ni educador, sino por un autócrata o un manipulador que ante todo ve por sus necesidades egoístas, materiales, económicas, emocionales, políticas o de cualquier otro tipo, excepto por el bien último de sus seguidores. Cuando los seguidores de ese líder, como lo fue Anacleto, captan que verdaderamente está enfocado a la conquista, a la consecución, al logro de los mejores fines de esos allegados, que en aquel tiempo pues era la Grey Católica que conoció a Anacleto, entonces le prestaron voluntariamente su acatamiento. Es decir, Anacleto logró hacer que quieran. ¿Que quieran qué? El bien superior. Claro que esto aplica a la familia, aplica, ¿por qué no?, a las empresas, aplica a cualquier grupo humano que realmente esté conducido por un verdadero líder. ¿Cómo distinguimos a una madre educadora de una que no lo es? Bueno, la madre educadora está enfocada más en las necesidades de sus hijos que en las suyas propias. Y por lo tanto, los hijos adoran obedecerla, adoran acatar sus reglas, porque ellos perciben en el estilo de mando de su madre que la madre no quiere imponerse, castigar, insultar, golpear, aplastar, oprimir, y además con el pretexto de que sean buenos. No, la madre lo que quiere es lograr la satisfacción plena, el acatamiento a la ley plenamente de sus hijos para que ellos quieran ser las mejores versiones de sí mismo desde la niñez. Y para eso, como lo hemos dicho en temas anteriores, pues va a hacer que se sientan amados mediante las caricias incondicionales, su tiempo y su reconocimiento. El líder también. Anacleto era tremendamente amoroso con toda la gente.
observaba a las personas y sabía decirles la palabra grata, la palabra convincente, la actitud discreta, que iba a hacer que los allegados, los seguidores que él tenía a su cargo, que llegaron a ser millones los que lo siguieron, literalmente, le prestaran, como lo acabo de decir, su acatamiento voluntario. Él logró, pues, hacer que ellos quieran. Primer característica, sine qua non, no tenemos liderazgo. ¿Sí? Segunda cualidad observada por todos los historiadores, incluso mi abuelo me platicó mucho de él porque lo conoció, a don Anacleto, la integridad. La integridad, ser de una sola pieza, sin dobleces, no dobles caras, no mentiras, no manipulaciones, no promesas falsas, como la que en su momento tendré que expresar y detallar ante todos ustedes, que a mi empresa le hizo desgraciadamente el padre Daniel. Ya veremos ese tema en su momento con toda objetividad. Por el momento me estoy preparando para dárselos a conocer de la mejor forma. El verdadero líder es íntegro, de una sola pieza. Eso significa íntegro. ¿Sí? A ver, imagínense un jarrón de porcelana que tiene una leve rajadura en cualquier parte de su estructura física. Ya no es íntegro, aunque parezca, porque además, pues, el dueño que lo pretende vender, por ejemplo, pues lo pone de ladito de manera que no se note la rajadura que tiene probablemente una centésima de grosor y que es imperceptible a la vista de cualquier observador no bien entrenado. Ya no es íntegro, porque tiene una fisura, tiene una ruptura en su estructura. El verdadero líder, como lo fue Anacleto, es íntegro y sin fisuras. La integridad se puede decir con otra palabra, probablemente más adecuada, que es la congruencia. La congruencia, pero hay que definir muy bien congruencia. Anacleto brilló mucho porque lo que pensaba, lo decía, lo sentía y lo actuaba. Cuando él gritaba "Viva Cristo Rey", lo pensaba. Pero ese grito estaba en su corazón, no solo en su boca. Y él sí hacía la continuación de la estrofa. Y que impere su ley y que por doquiera impere su ley. ¿Sí? A diferencia de estos falsos líderes como Tortolero y compañía, Daniel González y compañía, Gilberto Lozano y compañía, el bulto de Palacio y su cuatrote, que de ninguna manera quieren que impere la ley de Cristo. Más bien quieren que impere la cultura de la muerte. Porque además, pues, obedecen fielmente a los mandatos del proyecto Sao Paulo 2030, que quieren a forciori, se dice en latín, a fuerzas, a forciori, quieren reducir la población mundial a 1/3 de lo que es hoy. Y más probablemente. ¿Por qué? Porque son fines demoníacos, son fines satánicos. Literalmente, y no estoy exagerando. Soy muy escéptico respecto de ciertas creencias de orden mágico, pero obviamente acerca de la acción del demonio en nuestra sociedad y particularmente en los líderes, entre comillas, que hoy nos conducen a la perdición, vaya que estoy seguro de qué es lo que pretenden. Instalar en México, cada día con más profundidad y con más convicción y menos capacidad de defensa, la cultura de la muerte. Para eso están ahí. Y por eso tenemos la obligación de combatirlos, de denunciarlos.
sin denostarlos, sin insultarlos, sin ofenderlos en lo personal, pero sí señalando la maldad de sus obras y la maldad de su ideología y la maldad de los fines que persigue. Bien. Entonces, la integridad o coherencia o congruencia es pues esa extraordinaria unidad entre el pensar, el decir, el sentir y el hacer. Es simultáneo, la acción simultánea de los 4 verbos. Esto, ¿qué produce en los seguidores? Produce confianza. Fulano de tal, qué confiable es, creemos en su palabra, porque no solamente la dice bien, sino que la vive bien de acuerdo a lo que dice. Es decir, vive lo que predica, lo transmite, es un ejemplo. Esto de la confianza es la máxima importancia primordial en cualquier relación interpersonal. Además, tiene un sentido de adhesión, pegadura a valores tan primordiales como la verdad. Aquí vuelve a brillar la palabra verdad. Solamente cuando el líder piensa, dice, siente y hace la verdad, logra la verdadera adhesión de por vida de auténticos seguidores. Si no predica la verdad, tarde o temprano, como decía mi padre sabiamente, más pronto cae un hablador que un cojo. ¿Qué otra virtud resaltó siempre en la vida de Anacleto? Su sinceridad. ¿Sí? Que no es lo mismo que ser claridoso, no es lo mismo que ser boquiflojo. Ser sincero no significa decirle a una persona, tu vestido te queda horrible, ¿cómo te atreves a ponértelo? No, eso es ofensivo. Él va a buscar la manera, la forma elegante, discreta, caritativa, pues además si le preguntan, de decir lo que realmente piensa, pero de manera no ofensiva. Por eso la sinceridad es una virtud, porque ser sincero nunca será ofensivo. Pero ser claridoso o ser boquiflojo es ofensivo y ya no es sinceridad. Aunque la persona pretenda ampararse y decir, sí, soy muy sincero, por eso te digo las cosas como te las digo. No. Es ofensivo, ya no hay sinceridad, porque ya no hay virtud. Otra cosa que fue muy propia de Anacleto, el entusiasmo. Cómo enardecían sus discursos, cómo la gente se admiraba de su facilidad de palabra. Llegaron a decirle el tribuno mexicano. Tribuno en la historia de nuestra civilización cristiana occidental es la persona que toma la tribuna y se hace escuchar. Con micrófono o sin él, porque tiene la capacidad de transmitir el entusiasmo. Ahora, aquí viene algo hermosísimo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la raíz griega de la palabra entusiasmo y por lo tanto qué significa? Dios adentro. ¿Perdón? Dios adentro, ¿no? Que está Dios dentro. con nosotros. Muy bien, muy bien. Lleno de Dios. ¿Perdón, Leonardo? Es lleno de Dios. No, Dios con nosotros. Así, Dios conmigo, Dios con nosotros. Es entousiasmos. ¿Sí? La segunda sílaba, teo, entousiasmos, es Dios conmigo, Dios con nosotros. No es lleno de Dios, no. Es Dios con nosotros. Eso significa entusiasmo. Entonces, la persona entusiasta como él lo era, pues transmitía ese, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y Dios y yo, mayoría absoluta. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es lo maravilloso de la virtud del entusiasmo que podemos decir que a Anacleto le sobró a raudales.
Continuando con con la explicación de su perfil de personalidad, tenemos otra virtud que probablemente es una de las que más se le admiró. La serenidad ante el peligro. La serenidad ante la adversidad. La serenidad ante las contradicciones de la vida. La serenidad ante las máximas dificultades de cualquier tipo que se le presentase. A mí me gusta mucho un sinónimo que usan pocos autores, pero yo lo uso con frecuencia. Se lo aprendí a mi abuelo primero, después a mi padre, que es la virtud del aplomo. Del aplomo. Y cuando yo era muy pequeño, por ahí de 9 años, tal vez un poco menos, cuando mi abuelo me dijo, Juan Bosco, no pierdas tu aplomo. ¿Sí? Yo pensé que se refería a algún caballito de plomo que yo tenía y que andaba buscando. Me dijo, no, si eres aplomado, eres como la plomada del constructor, que permite construir una pared recta, porque la plomada le va a permitir seguir exactamente la línea recta con relación a la ley de la gravedad. Si la plomada no cae como debe caer libremente, entonces la pared puede construirse chueca y se va a caer. Entonces, cuando una persona, cualquiera, no conserva su aplomo, pues con cualquier testerión se cae. Y ya no se puede levantar. O se va a levantar hecha ladrillos, hecha polvo, hecha añicos. Por esa razón es muy importante utilizar las dos palabras. En el caso de Anacleto tenía mucha serenidad ante el peligro, pero tenía muchísimo aplomo frente a él, en el sentido que lo he explicado. Cito al historiador romano famoso, que incluso Tácito es uno de los que cita a Cristo, ¿sí? Aunque él no lo conoció, pero Tácito da, siendo un historiador pagano romano, da noticias de que Cristo existió y de que Cristo resucitó, junto con otros como Plinio el Joven, y no me acuerdo ahorita de los otros 3 o 4. Tácito dice, razón y juicio sereno, aplomo y serenidad, pues, cualidades especialmente propias de un verdadero líder. Es decir, desde la más remota antigüedad, esta virtud inherente al líder ya se escuchaba, ya se discutía, ya se enseñaba en las escuelas romanas, y siempre la grandiosa Roma siempre tuvo líderes con esta formidable cualidad. Aunque hayan sido paganos, cuando menos eran coherentes o congruentes dentro de su visión del mundo, que no era la correcta, pero que era la única que podían ellos tener, en tanto que Cristo no había nacido todavía y todavía no predicaba la verdad. Siguiente virtud de Anacleto, su firmeza aunada a su justicia. Es decir, al pan pan y al vino vino. Oye, mamá, es que fíjate que dice la chiquilla de 18 años, es que estoy enamorada, estoy muy, pero muy enamorada. Sí, mijita, ¿de quién? Y la niña contesta, pues de Estercita, mi vecina. Y si la mamá es una verdadera líder, ¿qué le va a decir? Ay, mijita, pues el amor es el amor y ojalá te vaya muy bien y bueno, yo respeto tu decisión. Si quieres ser lesbiana, pues allá tú, es tu problema. No. ¿Qué va a ser el líder? Tu sentimiento es incorrecto, es inadecuado, es antinatural. No te voy a quitar mi amor y mi respeto, pero estás en pecado si consientes esa atracción y vas a perder tu alma si sigues por ahí. Así era Anacleto. Estaba en absoluto desacuerdo, en brillante y frenético incluso desacuerdo con el mal. Yo le aprendí a mi padre una frase que ha guiado mi vida. Mira, Juan Bosco, me decía cuando iba a hacer mi primera comunión.
tenía yo 6 años cuando mucho. Me decía, el mal no tiene derechos. El mal no tiene derechos. El demonio no tiene derechos. La maldad no tiene derechos. La mentira no tiene derechos. Las costumbres contra natura no tienen derechos. Lo tiene la persona. A no ser asesinada, a no ser condenada sin un juicio justo, a no ser vilipendiada, difamada. Pero no tiene derechos el mal que hace. Por esa razón es muy importante aceptar que el mundo nos va a odiar en función de que seamos firmes en la proclamación de la verdad, sin concesiones. Nada de que, bueno, pues qué tanto es tantito, y bueno, el amor es el amor, y solo se vive una vez, y ni modo, mijita, pues te entiendo. ¡Ay, qué barbaridad! ¿En qué habré fallado yo? No, 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 no. El mal es el mal y no tiene derechos. Era una de las características más profundas, más brillantes y mejor arraigadas en don Anacleto. Su firmeza y a la vez que su justicia, porque ambas van juntas. El líder no es nombrado por nadie. Su liderazgo dependerá, perdón, la combinación de firmeza, me adelanté, la combinación de firmeza con justicia se destaca como una cualidad absolutamente deseable e indispensable en el tipo de líder que estamos presentando. Y posiblemente la última cualidad que voy a referirme en Anacleto para terminar la sesión de mi parte expositiva es que era universalmente aceptado por todo buen católico. E incluso muchos protestantes veían en él un líder a seguir, por su coherencia, su empatía, su entusiasmo, su capacidad de persuasión. ¿Por qué? Porque el líder no es nombrado por alguien. Su liderazgo dependerá de la aceptación de sus agremiados, de sus seguidores, no por mayoría de votos, sino por el reconocimiento tácito o explícito de ellos. El cuerpo social descansa y reposa en sus eminencias. El cuerpo social se unifica en torno a la veracidad de sus eminencias, a las cuales les delega silenciosamente su representatividad. Es un concepto hermosísimo. Al tener la seguridad de la completa identificación de su líder con los ideales del grupo, pero también con las perspectivas de cada uno que estén en consonancia con sus principios éticos universales indeclinables, para que esos seguidores vayan en pos de la verdad, en pos del bien, en pos de la unidad, y obviamente esto va a producir también en pos de la belleza. Bien, entramos a la fase de preguntas, aportaciones, dudas, etcétera. No dispongo de mucho tiempo porque en un rato más, por ahí de las 9:30, 9:40, tendré que conectarme con mis amigos para discutir los términos en los cuales se va a relanzar nuestro movimiento auténtico de Viva Cristo Rey, a pesar del COVID de Mario y su esposa, a pesar de mis enfermedades que me tienen ya recluido más de 2 años en mi hogar y de lo cual se burló Gilberto, a pesar de algunas diferencias ideológicas entre algunos de nosotros que decidimos unirnos en torno a la verdad común que es Cristo, a pesar de que pueda haber diferencias en lo accidental. Yo invité a un relanzamiento diciendo, a ver, vamos a mantener unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad, aunque podamos estar en desacuerdo en algunos aspectos que no afectan la doctrina de Cristo. Y aquí estamos nuevamente en pie de guerra y esperando el apoyo y el seguimiento de todos ustedes. Bien, pues con esto termino mi exposición sobre las virtudes
de ese gran líder que fue Anacleto, que de alguna manera es todavía un modelo a seguir, más que nunca, y del cual tendremos que decir muchas cosas más en la sesión próxima para entender cómo actuó él su liderazgo en la famosísima Cristiada, de la cual hoy nos estamos ocupando. Bien, parece que levantó su mano Isaac Villa. Adelante, Isaac. Te Hola, escuchamos. buenas noches a todos. Mi Hola. pregunta es, ¿cómo nos podemos integrar a su movimiento, prof? Pronto lo sabrán. Hay diversas ideas, hay convergencias entre nosotros 6, hay divergencias que estamos puliendo. Ya quedamos que nada de lo accidental nos va a disgregar, nada de lo accidental nos va a hacer discutir entre nosotros de una manera que pueda fragmentarse el equipo. Le damos gracias a Dios por haber tenido este marranazo que nos despertó y nos hizo vivir la enorme importancia que tiene permanecer unidos en torno a la verdad. Pero, obviamente, tu pregunta será ampliamente respondida, yo creo que mucho antes, o antes al menos, de que termine agosto. Y además, aquí será dicha, aquí será propuesta. Además, considerando, pues, la multiplicidad de lo que ustedes son, y habrá unos carismas y unas cualidades y unas fortalezas y unas debilidades, y considerando todo eso de cada uno de nosotros para integrar un poderoso equipo que verdaderamente haga vigente la segunda parte de la estrofa de Que viva Cristo Rey. Que no nos quedemos con el grito, sino sobre todo con esa maravillosa enunciado que doquiera impere triunfante su ley. ¿Sí? Ya conocerás mi respuesta, yo espero que con mucha oportunidad, mi querido Isaac. Bien, ¿quién más? Adelante. Gracias. Gracias a ti. Hoy los veo muy pasmados. A ver, muy calladitos. Bueno, no me digan que ya quieren que me vaya. Profesor, Adelante, Oliva. sí, yo nomás ahí estaba pensando que lo que le hagan a usted, se lo hacen a cada uno de nosotros como Caray. grupo, pues claro, como grupo de Viva Cristo Rey. Entonces, esto ya es un asunto bien personal para cada uno de nosotros, ¿no? Magnífico, pues sí, lo que nos hacen a uno nos lo hacen a todos. Sí. El viejo lema que puso de moda un famoso novelista francés, Alejandro Dumas, con su famosísima obra D'Artagnan y los tres mosqueteros, cuyo lema era uno para todos y todos para uno. Sí. Y cuando le preguntan a D'Artagnan, ¿pero eso qué quiere decir? Ah, pues que lo que le hagan a Aramis me lo hacen a mí. Aramis era el nombre de uno de ellos tres, aparte de D'Artagnan, ¿no? Entonces, sí, si lo que nos hacen a uno nos hacen a todos, ya tenemos un principio de unidad maravilloso para poder actuar en un momento dado en conjunto, en pos de la verdad, para lograr allegados, no en torno a mí, no en torno a ti, no en torno a nuestro grupo, sino como lo dijeron sabiamente Mario y Jaime, en torno a Cristo, en torno a la verdad. ¿Sí? Porque es la única posibilidad de permanecer en la unidad. Cuando nuestro líder de líderes es Cristo y su palabra aterrizada en obras, no el que grita, sino el que actúa. Bien, tenemos aquí 3 participantes, magníficos. Y por otra, Sí, Oliva, termina tu participación, por favor. sí, por otra parte, nada más agregar que el bulto de Palacio pues tiene sus seguidores gracias a las dádivas que le da, y entonces la gente pues está ciega, no puede ver porque él está cumpliendo una necesidad de sostener a la nación. Equivocadamente, uno trata de explicarles, se les dice y están totalmente cerrados. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente, hay 2
grandes vicios que cancelan el uso de la inteligencia. Y son la ira, pecado típico de Lozano, la ira, él es iracundo como ninguna otra persona haya yo conocido a lo largo de mis 80 años. La ira lo conduce al desastre y eso ciega su inteligencia y lo lleva a cometer errores indefendibles. Aquí Daniel Lara hace una observación valiosísima. Nos dice Dani, entendí que la gente, toda persona tiene derecho a defenderse, pero sus actos pueden ser indefendibles. Derecho natural. Es una expresión plena de derecho natural. Muy bien, Dani, gracias por esta valiosa aportación. Y luego Carlos Martínez nos dice, de acuerdo con Oliva, y Patricia dice, así como lo que le hacen a uno se lo hacen a todos, así todos debemos perdonar, pero no contaminarnos con sentimientos anticristianos y mejor enfocarnos en qué vamos a hacer. Fuera rencor, vamos a la acción, ¿sí? Dejemos las ofensas tiradas en el basurero de la historia y ahora, ¿qué hacemos? El nombre de Cristo, que es la verdad. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Tenemos a Rosa. Adelante, Rosita, por favor. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, Oiga, pues antes que nada, muchas felicidades porque, pues la verdad es que sí, ayer estuvo muy buena esta discusión, esta defensa y todo esto estuvo muy bien. La verdad es que, digo, no lo estoy barbeando ni nada, pero no, la yo verdad, sé que no, Rosita, muchas gracias. Yo sé que eres plenamente honor a sincera. quien honor merece. Pero la otra parte, doctor, bueno, lo que sí me sacó de onda, pues sí, lo del el padre Daniel, porque incluso él había ofrecido lo de, creo que lo que iban a hacer ahí a través de la Universidad Pontificia, ¿no? Entonces, qué pena, porque incluso tortolero, lo mencionó allí cuando estaba haciendo su discurso, lo mencionó y yo me quedé así, ¿a poco es el... Sí, sí lo mencionó. Sí, dijo padre Daniel, algo dijo del padre Daniel, dijo, Así es, aquí ahí está el padre estaba, ahí Daniel. estaba. Sí, Y por nosotros... eso digo que Sí, lo exacto. mencionó. Nosotros, Entonces yo dije, ¿qué anda haciendo ahí? sí, o sea, eso me llamó la atención porque algo tenía que ver con lo de la Universidad Pontificia. Entonces, digo, bueno, al final ya sabemos que siempre va a haber infiltrados, ya sabemos que siempre la gente dice que creo en esto, me gusta esto, y esto y a la mera hora, pues puras habas, porque nada más, nada. Pero bueno, al final yo creo que cada quien va a dar testimonio de lo que realmente quiere hacer por el bien de lo que pretendemos hacer con todo este problemón tan terrible que tenemos en la actualidad. Y yo creo que no nada más en México, sino que en el mundo hay muchos problemas. Pero bueno, nuestra parte, que es la que usted nos está guiando, pues a mí me parece muy interesante. Y aparte de esto, pues que nos abra los ojos para que percibamos qué es lo que está pasando y poco a poco a la gente, porque la gente está endiosada con ese mal y ya con los viejitos, pues ya tiene muchos porque les da dinero y entonces a estos otros le da a los jóvenes y es un sanquitín terrible. Pero bueno, al final nosotros tenemos que tener la luz del Espíritu Santo para que nosotros podamos actuar conforme a la verdad. Ya sabemos quién es la verdad y no nos podemos mover hacia otro lado. Si nosotros decimos, somos centralistas, Jesús es nuestro centro, entonces tenemos que actuar únicamente con eso, con la pura verdad. Aunque lleguen, les digan, le pongan, le quiten, bueno, la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, ese era mi comentario. Magnífico, Rosa. Aquí nos participa Diana, un comentario muy valioso, que es una noticia. Dice, mañana en Morelia estarán dando despensas a cambio de votos para Morena. Claro, pues es el manipulador. Él no ofrece la verdad. No predica el bien, la verdad, la belleza. No predica a Cristo. ¿Qué quiere? El poder por el poder mismo. ¿Sí? Todo lo demás le vale Wilson, un serenado cacahuate. Muy bien, Dianita, gracias por tu comentario. Sus regalos a cambio de manipulación. Así es. Bien, tenemos la mano levantada de Catalina. Adelante, Katy, por favor. Sí, doctor. Buenas noches a todos. Hola.
Pues muy interesante y pues saber, así como en la cristiada, también las mujeres tuvieron una participación importante. Tremenda, va a ser todo estoy preparándoles Entonces, una preciosa exacto. sorpresa que se llama ¿Qué hizo el ejército llamado Santa Juana de Arco? Exacto. Se Sí, llamaba doctor, la Unidad verdad, Cristera Santa Juana de Arco. Las sí, mujeres al servicio de la patria cristiana. sí, estoy como muy ansiosa a ver cuál es el plan también para las mujeres, que creo que somos también una Bueno, fuerza muy, en muy todos mis importante. grupos las mujeres son mayoría. Y luego también a lo mejor, doctor, bueno, a mí se me ocurre, no sé, hablar de Débora. Es un tema muy hermoso también, de Bueno, Miriam, que es que fue una líder. son tres Ajá, las heroínas bíblicas que nos van a iluminar. De hecho, ajá, en mi novela, Desde el nido de la serpiente, yo llamo Débora Leonor, a la principal heroína. ¿Y qué hace? ah, Es algo formidable. Y yo me sí, inspiro en Débora la bíblica, que reunió un ejército de 10,000 hombres y echó al ujú, tirano de su patria. exacto. Y Judith, pues le cortó la cabeza a Holofernes, después de bailarle y de perfumarse y de seducirlo, ¿sí? Se Sí, dejó, lo emborrachó y ya dormido, y terminó con la sí, tiranía de Holofernes. Y la otra, Jael, ¿sí? Jael es ay, famosa aparte, y también es santa, que ajá, conducida por el Espíritu Santo, decide agarrar una estaca y un enorme clavo, y cuando ajá, Císara, se llamaba Císara el tirano, de veras. está dormido y borracho también por ella, le clava con el marro, le perfora la cabeza por las sienes. Ah, Y caray. tanto Débora como Judith como eh, Ajá, Jael son santas bíblicas, ¿sí? mm. Del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que estudiar cuando veamos, y bueno, ¿y qué me dices de Santa Juana de Arco, no? No, sí, o sea, una jovencita, al mando de un ejército, o sea, El realmente ejército francés que logra echar a los ingleses después de 100 años de esclavitud de Francia bajo la bota inglesa. Ella libera a su patria, pero el final de ella es glorioso a la vez que trágico, porque es condenada a la hoguera por bruja por el propio rey al cual ella coronó. sí. Al momento en el que la conquista de Francia, la reconquista de Francia está consumada. Así que sí, vamos a formar la unidad Santa Juana de Arco, nada más que sí lo advierto, es muy peligroso. Ya Es lo muy imagino, doctor. comprometido, es muy comprometido, Porque, porque el demonio odia a la humanidad, pero de la humanidad, ¿a quién odia más? A las a la mujer, mujeres, a A la la Virgen, Virgen. a A la a la la mujer, Virgen. mujer. porque es la que une a la familia, doctor. No, y porque ella le aplastará la cabezota. Ah, claro. Acuérdense la promesa de que Sí, ella, ¿sí? Le aplastará la cabeza a la serpiente antigua, ¿no? O sea, al demonio. Así que por eso a la mujer busca el demonio corromperla más que a nadie. Prostituirla, exhibirla, hacerla fácil. Yo siempre he dicho desde joven, afortunadamente, una mujer ligera es una carga pesada. uy, Así que huía de las bonitas, pero que eran fáciles, ¿no? Porque sabía que iban a ser una terrible carga en mi vida. Pero es a las claro. que más ataca el demonio, a la mujer. Sí, estoy de Tanto por acuerdo. odio como por temor. ¿Bien? Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ti, Cata, y por tus siempre valiosísimos comentarios. ¿Quién más levantó la mano? Osvaldo, adelante, Osvaldo. ¿Cómo se llama el grupo, digo, de Santa Juana de Arco? Se llama Unidad Cristera Femenina Santa Juana de Arco. Gracias. Y yo tengo un libro de 500 páginas que adquirí hace poco y estoy estudiando para poderles dar el mejor resumen de esa epopeya cristera de las mujeres, que además empuñaron las armas y fueron espías y fueron mulas para llevar y traer comida, armas, dinero,
abastecimientos, ropa, guaridas, fueron verdaderamente maravillosas en su accionar, hasta que, qué triste es decirlo, pero así fue, fueron traicionadas por la jerarquía eclesiástica de su época. Vilmente traicionadas. Bien. ¿En qué libro habla de los 7 frentes de la masonería? En mi libro Desde el nido de la serpiente, explico de manera novelada, pero real, cómo funcionan los 7 frentes de la masonería. Con nombres, apellidos, circunstancias, pactos, éxitos, fracasos, victorias y todas las tranzas que nos hacen. De eso se trata mi narración novelística, Desde el nido de la serpiente. ¿Y el virtual cuánto cuesta? El virtual cuesta 500 pesos. ¿Sí? Así que, pues, los que quieran ya saben. Si lo empiezan a leer de noche, creo que se pueden amanecer, ¿eh? Me lo han dicho los que lo han leído. Una vez que empieza su lectura, es adictiva. ¿El libro ese de Santa Juana de Arco no está disponible? Sí está disponible. No soy el autor, pero yo se los puedo conseguir. ¿Sí? Bueno. Ese sí es bastante más. Ese nada más existe en físico y sí cuesta 1,000 pesos. Es un librote. Ajá. Pesado Me interesaría. y grande. Sí. Me Bueno, interesaría. ok. Los que tengan interés en conseguir cualquier libro, ya saben, ahí está mi chat, y una de las actividades a las que le doy mucha importancia es a difundir tanto mi bibliografía como la de mi padre, como la de todos los magníficos y excelentes autores que tenemos en América Latina. Hay argentinos, hay ecuatorianos, hay venezolanos, hay colombianos, hay mexicanos que realmente supieron escribir de modo maravilloso en defensa de la verdad. Bien, tenemos a don Osvaldo, que siempre participa. ¿Qué onda, Osvaldo? ¿Cuál es tu pregunta, aportación? No sé. Pues no, pues me da gusto de que ayer pues le contestó. No pensaba que le iba a contestar con la palabra de Dios y le pegó en la pura boca, en la pura jeta. Eso es algo excelente. No lo esperaba de usted, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo que no lo esperabas de mí? Y a eso me dedico. Eso es algo excelente. Sí, sí. Ajá. Lo primero que hice, la cita del Evangelio. No entrará al reino de los cielos el que grita viva Cristo Rey. No basta. Y sí, también San Mateo en el versículo y capítulo donde hace referencia a esto. Y así me seguí. Sí, en el Mateo. Gracias, Osvaldo, por darte cuenta. 7:21 es, del 21 adelante. Sí. Y también en Lucas 6:46 dice también, no todo el que me diga Señor, no, dicen, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te mando? Exacto. Lucas Mira, qué 6:46. bien. No, pues me voy a aprovechar de... ¿Es Marcos el que dice eso? No, Lucas, El que yo 6:46. cité, pero al que yo cité es Lucas, ¿no? Mateo es cité a Mateo, 7:21. cierto. Cité a Mateo. 7:21 en adelante. Y el que tú me estás diciendo es Lucas. Es Lucas 6:46. Sí, perfecto. Mira qué bien que sepas todo eso, Osvaldo. Te felicito, ¿eh? Pues es que no había otro camino más que ahora sí que callarles la boca con la palabra de Dios. A veces hay varias citas bíblicas cuando una persona se viste de oveja, ¿verdad? También en ese mismo evangelio también dice de que se visten con piel de oveja, pero por dentro son en ese mismo, creo que en ese mismo capítulo, en el 7, habla de que las personas que visten de ovejas y esos son con piel de oveja. Son ellos que se visten con piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Pues muy, muy alentadora tu felicitación, Osvaldo. Pues no tenía otro camino, ¿no? Para ser congruente. ¿Cómo? Algo que se me pasó. Dijo que la ira, ¿y cuál es la otra? Sí. Entonces a mí se me pasó. El otro vicio que ciega la inteligencia es la lujuria.
Oh, Te vuelves estúpido. oh. Y cuando, entonces es mejor, como cuando las personas se cierran así, ¿es mejor retirarse? ¿O qué recomienda para despertar la Mira, conciencia de las yo no personas? daría una regla universal en el sentido que tú lo planteas, porque hay veces que algunas personas conviene no retirarse de ellas, sino seguir insistiendo, como la gota que cae en la dura piedra de granito hasta perforarla e incluso partirla. Yo así actúo con algunas personas cercanas, con las que no pierdo oportunidad para hacer un comentario, dejar caer una gota de verdad, hacer un gesto, un guiño, tomar una actitud corporal, para seguir golpeando hasta que les entre, aunque sea un rayito de luz, en ese cerebro que no quieren abrir, en ese, como dice el Evangelio, corazón de piedra, empedernido, ¿no? De pedernal, imagínate nada más. Y hay otras personas de las que conviene retirarse, sobre todo cuando uno se da cuenta de que pues hay maderas que no agarran barniz, ¿no? De que por más que estés porfiando, estás haciendo rayas en el agua. Entonces yo diría que mi respuesta es depende de quién se trate. Analízalo bien, sé perspicaz, sé analítico, sé observador, incluso platica con esa persona. A mí me ha tocado a lo largo de mi vida llevar adultos a la pila del bautismo, me ha tocado ser el instrumento de Dios para lograr la conversión de muchas personas, incluso aquí en los grupos, sobre todo lunes y miércoles, ha habido personas que han dicho, yo pensaba tal cosa equivocada hasta que te conocí. Hemos escuchado muchos testimonios parecidos, así que, y de personas de las cuales, pues yo no tenía la menor sospecha de que existieran y de que yo estaba influyendo en ellas. Y ahorita estoy viendo a una de ustedes que me lo dijo hace poco. A menos que ella se quiera identificar, no voy a decir su nombre. Pero así sucede, que insistiendo, la palabra es tan maravillosa por sí misma que penetra en la inteligencia y en el corazón de las personas que no tienen su corazón empedernido ni la inteligencia enceguecida. ¿Ok, Osvaldo? Ahí está mi respuesta. Sí, gracias. Gracias a ti. Y gracias por tu reconocimiento y por tu darte cuenta de cuál fue mi estrategia. Felicidades. Me emociona que te hayas dado cuenta. Muy bien. ¿Quién más quiere? Todavía tenemos un poquito de tiempo. ¿Quién más quiere participar con algo? Preguntar, aportar, dudar, decir, proponer. Adelante. Como nadie habla, algo más. A ver. ¿Cómo con los pequeñitos, de los menores de edad, del 10 para abajo, hay alguna forma de despertarle la conciencia a ellos? El ejemplo y las caricias incondicionales. Y el tiempo que les dediques a intimar, a platicar, a preguntarles cómo se sienten. No a darles órdenes, ni leyes, ni consejos. A preguntarles cómo se sienten por dentro y que tengan libertad de expresión. Es así como vas a lograr que se vuelvan tus seguidores y no tus súbditos aterrorizados. ¿Sí? Como suele suceder con las historias de muchos de ustedes, ¿no? Con una niñez trágica, con una mamá autócrata o un papá ausente o las dos cosas. Bien. Ahí tienes la regla de oro. Tiempo de intimidad. No uses el egoestado padre, usa a tu adulto y dales el mejor ejemplo posible. Bien. Tengo un papá que está siempre en el estado de niño. Autócrata. No, entonces si es niño, no es autócrata.
Pero normalmente es en el niño. Él en el niño, bueno, pues peor, ¿no? Sí, peor. Es mucho peor un niño mandón y demandante y criticón que un egoestado padre igual. El egoestado niño es un desastre verdaderamente por sí mismo, ¿no? Pues muy bien, mis queridos amigos, pues esta fue nuestra sesión de hoy. Si no hay ninguna otra pregunta, participación, comentario, pues en esta ocasión daríamos por terminada la sesión, si están de acuerdo. ¿No sería bueno hacer como un encuentro Manuel. cristero? ¿No Sí. sería bueno como hacer un encuentro cristero, pero ahora aquí en el distrito? Vamos a tener congresos en diferentes ciudades, las más importantes cuando menos. ¿Sí? En Estados Unidos también. Invítame y voy, agarro las maletas y voy, te lo juro. Claro que sí. Déjeme preparar todo. De hecho, ya tengo un amigo en Phoenix que fue el que nos alertó. Eran las 5 de la madrugada aquí en México. No, eran las 7 y allá las 5 en Phoenix. Cuando él me dijo, oye, amigo Juan Bosco, va a ser entrevistado Tortolero por Pablo Muñoz Iturrieta. Tienes que advertirle la clase de individuo que es Tortolero. Y me dio su teléfono y le hablé a Pablo Muñoz Iturrieta, le advertí y en el video, sobre todo en medio y al final, Pablo acorrala a Tortolero y lo hace reconocer, ¿sí?, que hizo mal, que tenía que estar en desacuerdo con los ataques furiosos y de tipos de peladito de barrio de Lozano contra nosotros. ¿Sí? Ahí empezó la debacle del adversario, al menos momentánea, ¿no? Esa batalla la ganamos. ¿Sí? Pero ahora viene la guerra en grande. Yep. ¿Sí? Y bueno, pues ya iremos platicándoles a todos de qué manera vamos a desenrollar nuestras estrategias, nuestras acciones, para que con ustedes 70 o más logremos comenzar a formar un poderoso equipo de Viva Cristo Rey, pero siempre pensando en la segunda parte de esa estrofa, y que impere triunfante o quiera su ley. ¿Bien? Unidos en oración, compañeros. Unidos en oración, claro que Más que nunca. Más que nunca. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Espero escuchar sus despedidas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches a Cada día esté mejor. Felicidades, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.